conocimiento y capacitación a profesionales sobre estos temas. Los que les queríamos proponer hoy tiene que ver con esto de las preguntas son amigas, digamos, en esto de poder preguntarse cada una de las personas en relación a sus prácticas, preguntarnos nosotros desde el área de formación cuántas formaciones o cuán formados están nuestros equipos profesionales para orientar o abordar estas temáticas y por eso parece bienvenida y saludable esta instancia. ¿Te lo pongo en pantalla completa? ¿Querés? Sí, perfecto. Y ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno, algo que en principio nos interesaba repensar es, bueno, porque este tema estará, digo, no es un tema nuevo, uno podría decir el uso de drogas para prácticas sexuales o en el marco de prácticas sexuales no es algo nuevo, no es algo que aparezca ahora, sin embargo, es un fenómeno que aparece con un nombre específico desde hace una serie de décadas, pero hoy en día parece que tuviera otro foco. Entonces, por ahí, para pensar algo del por qué ahora o unas ciertas coordenadas, pareciera pensar esto de la ilusión y en parte la experiencia de los sujetos en las prácticas sexuales y el uso de drogas, de esta sociedad del rendimiento, ¿no? Esta noción de Byung-Chul Han o este concepto donde pareciera que hay que maximizar las experiencias sexuales y esto podría hacerse a través de las drogas. Es una oportunidad para hacerlo. Por ahí preguntarnos si la única forma de maximizar una experiencia sexual sería a través del consumo de drogas. Efectivamente, puede haber experiencias muy placenteras que tengan que ver con el uso de drogas, pero también puede haberlas sin que estén mediatizadas por el uso de drogas, ¿no? Leiros es un autor que habla mucho de la quimicalización de la felicidad, ¿no? Esta ilusión de que vamos a encontrar, así como estaba el elixir de la juventud, podría estar, ¿no? El fármaco de la felicidad. Muchas veces se recurre a antidepresivos, otras medicaciones, ¿no? Otros fármacos con estas ilusiones. Bueno, si ahora no estamos en ese riesgo de que la sexualidad placentera quede capturada por el uso de fármacos, ¿no? Por el uso de alguna sustancia o de algún químico, y por eso la propuesta de hacernos preguntas, diversas preguntas. Una es, ¿no? Si realmente para que una experiencia sea lo más placentera posible, tiene que estar necesariamente ligada al uso de sustancias, tal vez puede estarla, pero no necesariamente, ¿no? Entonces poder hacernos como algunas de estas preguntas en una época también donde nos encontramos ante una experiencia subjetiva constantemente jalonada por fármacos, ¿no? Tomamos fármacos para despertarnos, fármacos para estar más atentos, otros fármacos o otras sustancias para sentirnos más locuaces, otras para sentirnos más sensuales, otras para acostarnos a dormir, ¿no? Entonces estamos constantemente, de algún modo podríamos modular diversos requerimientos o desafíos a través de drogas. Entonces, bueno, hay algo de que esta es una posibilidad, pero preguntémonos si es el camino por el que cada uno quiere transitar. Esta justamente, ¿no? Puede haber momentos que sí, momentos que no, momentos en que algunas prácticas mediadas por fármacos sean saludables y otras no. Y en definitiva, no olvidar, ¿no? Y capaz que en esto con la imagen de las personas saltando, de que hay muchas prácticas que no tienen que ver con la farmacología, con las drogas, con las sustancias, que también pueden ser muy placenteras, porque a veces pareciera también el placer o la alegría o la felicidad quedar como capturada por el uso de sustancias. Acá con este cuadro de El Bosco del Jardín de los Placeres, poder justamente, y esta instancia lo habilita, pensar en el desafío de la formación profesional en primera instancia para poder orientar a la población, ¿no? Esto puede ser desde los espacios de formación académica, pueden ser desde espacios de salud, pueden ser desde espacios comunitarios, pero también parece un desafío bien interesante la investigación y producción de conocimiento, y acá creo que tiene un acumulado interesante para compartir con nosotros. Y pensábamos en la formación de equipos profesionales para orientar cuando no surgen dificultades y tiene que ver con el deseo de los sujetos y también en el caso de que surjan dificultades poder comprender y orientar lo que está pasando con la menor cantidad de prejuicios en juego y también este desafío
de que existan espacios de consulta y orientación no médicos, ¿no? Que no todo tenga que pasar por un ámbito sanitario, y ahí podemos pensar en espacios en ocasiones de consultas virtuales. Me parece que hay una experiencia bien interesante de una organización argentina que se llama Consumo Cuidado, que viene trabajando también en articulación con la Intendencia de Montevideo, y es un espacio sobre todo de orientación a personas usuarias de drogas, y por ahí digo que hay también espacios virtuales donde las personas pueden colocar sus preguntas con menos barreras o con menos exposición que pedir una consulta médica, que no siempre es el mejor formato o ¿no? para hacer un uso racional de los recursos de salud, pero a veces se requiere información a la hora de tomar decisiones. Bueno, esta actividad creo que también nos propone un desafío de la gestión de riesgos y placeres, y cómo muchas veces quedamos como perdidos en la traducción de algún modo, ¿no? Hay algo de muchos decires, está plagado de discursos de riesgo, y en ocasiones, ¿no? En esto de ir hacia los extremos, así como en ocasiones no son solo riesgos, ¿no? Los consumos de drogas tienen riesgos, y siempre que se consumen drogas hay riesgos, pero también queda muchas veces omitido el lugar de los placeres, o cuando aparece el discurso más del lugar de los placeres y las decisiones, pareciera que no hay ningún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, poder tomar en cuenta estas dos caras que en general tienen los consumos de drogas, que tiene que ver con una parte placentera y una parte riesgosa, ¿no? Esta noción etimológica de remedio y veneno, que siempre está presente en relación a los usos de sustancias. Y bueno, en esto poder identificar las propias ganas. Digo, esto, por eso también el título de las preguntas son amigas. Volver a repasar las propias ganas, ganas de qué, en qué momento. En esto también pensar la búsqueda de información en relación si se elige alguna sustancia en particular, conocer bien los efectos de la sustancia, la dosificación. Tenemos sustancias que con una dosificación alta tienen determinado efecto, con una dosificación baja tiene otro tipo de efecto, con interacciones con otras sustancias tienen otros. Y para tomar decisiones es importante contar con información. Claro, uno podría decir, ¿y dónde voy a buscar información? No es tan sencilla, no es tan accesible la información, pero sí hay algo de animarse a bucear y hacer muchas preguntas o a otras personas que puedan conocer. En el caso de elegir tener prácticas sexuales mediadas por uso de sustancias, sabiendo que puede operar una desinhibición o una baja del sistema de alerta, tomar los recaudos necesarios en términos de autocuidado. En relación a las ganas, también me parece que hay una noción que se atraviesa, que tiene que ver con los riesgos de violencia sexual, o alguien puede querer determinada práctica sexual en un primer momento y en un segundo momento querer frenarla, suspenderla o modificarla, entonces volver a repasar cuáles son las ganas, y que no haya una traducción lineal de, bueno, si alguien consumió drogas para tener una práctica sexual, entonces está dispuesta a todo y quiere todo, porque esto no es así. Entonces, estar atentos. Y en el caso de vivir alguna situación de violencia sexual, aprovechar a recordar que siempre la primera respuesta, la mejor respuesta puede ser recurrir al sistema de salud para que se brinde atención, y luego valorar si las personas quieren transitar otro tipo de respuesta. Pero digamos que nadie vaya a creer que porque consumió drogas entonces estaba todo permitido. Bueno, en relación a los riesgos, recordar esto, ¿no? La interacción de sustancias por policonsumo, porque muchas veces los sujetos no eligen solo consumir una única sustancia, sino que a veces tienen, ¿no? un cierto itinerario de consumo. Y acá esta noción, ¿no? Retomo la etimología de fármaco, ¿no? Que para los griegos era remedio y veneno. Hay algo que tiene, ahora lo vamos a ver, pero que recordemos que algo que para algunas personas puede ser muy placentero, para otras no, en algunos pueden generar cuadros de ansiedad, a otras personas no les puede dejar muy inhibido el sistema de alerta, digamos, pueden suceder diferentes cosas. Sobre todo en esto, para repasar, en la literatura aparece una interacción clara con retrovirales y a veces con antidepresivos, con algunas sustancias, ¿no? Sobre todo el éxtasis y algunas otras con algunos antidepresivos. En general no tiene el efecto que los sujetos buscan, entonces más allá que aumenten la dosis, no van a encontrar los efectos buscados, y el camino no sería aumentar la dosis. Digo que cada uno pueda buscar información. Pensando en esto del sistema de alerta, buscar espacios de confianza, con personas de confianza, de algún modo, intentar estar lo menos solos posibles, o digamos, tener los recaudos con personas desconocidas, como en cualquier otra práctica, pero recordarlo.
Y lo otro también mencionar, si en algún momento alguien vive algún episodio de violencia sexual, recordar que pueden recurrir a la unidad de víctimas y testigos de fiscalía para recibir orientación. Allí no se radica denuncia, después la persona verá si quiere denunciar o no, pero sí puede recibir orientación y asistencia, seguramente después de sistema sanitario. Bueno, y acá parece interesante, pensando, ¿no? en este título que teníamos hoy, pensar que los griegos utilizaban la palabra fármacon para pensar en las sustancias que podían ser remedio o veneno. Y Paracelso decía, bueno, depende de el conocimiento, la ocasión y el individuo, ¿no? Hay algo del contexto que tenga, el conocimiento de la sustancia y las características del sujeto, y también están las características que tenga la sustancia, y acá podemos pensar la dosis, los efectos, ¿no? Como algunas cosas. Pero después tienen otra palabra que es fármacos, que tenía que de algún modo servía para chivo expiatorio, ¿no? Entonces, hay algo interesante en que pareciera ser una sola letra lo que diferencia, ¿no? Es algo que nombra una sustancia de un chivo expiatorio. Y muchas veces las drogas son las depositarias de me puse violento porque consumí drogas, ¿no? Me pasaron algunas cosas en la vida porque consumí drogas. Entonces, poder pensar de algún modo cuántas cosas se depositan en las sustancias o en las prácticas con sustancias de las cuales los sujetos o las sociedades en ocasiones no podemos hacernos cargo. Y acá volver a repasar que nosotros también formamos parte de la naturaleza, que así como muchas veces disfrutamos de las prácticas mediadas por fármacos o sustancias, también podemos disfrutar mucho y tener experiencias muy placenteras sin que estén mediadas por las sustancias, y que podemos conmovernos y disfrutar de nuestra sensibilidad en contacto con los otros y en contacto con la naturaleza también. Y en términos de formación, nos queda en realidad compartir con ustedes que estamos ante una nueva gestión, ante el inicio de una nueva gestión. Desde el área de formación tenemos, digamos, en agenda avanzar en estos temas, saber que estamos formulando desde la Secretaría Nacional de Drogas y la Junta Nacional de Drogas un sistema nacional de prevención y un sistema nacional de tratamiento que seguramente deba contemplar estas temáticas en la formación profesional para después poder conversar y orientar de estos temas a las personas que así lo requieran. Así que bueno, para nosotros es un gusto acompañar, te damos la bienvenida y bueno, ahora dispuestos a escucharte y aprender. Bueno, buenas. Vamos a ver si me sale esto. ¿Cómo hago para cambiar de uno al otro? A ver, vamos a mover esto. No, creo que me voy a ir arriba a agarrarla. Ahí va. Tuki. Vamos. Sucedió. Tenía la opción de compartir. Ok, vamos a volver a compartir. ¿Será desde acá? Vamos a ver eso. La. Sí. Gonza entiende más de esto que yo, evidentemente. Esto de tener el mouse y el teclado en el mismo. Ahí va. Perfecto. Sí, ahí le corro el. Ahí va. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias a Leti por las palabras de inicio. Y gracias especiales al CRAM y a Gonza particularmente por las gestiones y la invitación. Eh, Como les contaba Gonza en la presentación, yo soy trabajador social, vengo de Argentina, me formé en la ciudad de Buenos Aires y ahora hace poquito vivo en la Patagonia, en el sur del país. Quería usar el comienzo de esta presentación un poco como para transmitir un mensaje de defensa de lo público y de denuncia de la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Esta presentación, este texto, es la primera vez que lo comparto, así que voy a estar muy agradecido en el momento del intercambio
todas sus críticas, diferencias, cosas que les parece que hay que profundizar. Y es el resultado de trabajo en una diplomatura de políticas de drogas y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una diplomatura virtual de excelentísima calidad, que si alguien tiene ganas de profundizar en el tema, les recomiendo muchísimo porque tiene un recorte político y conceptual que no abunda en el mundo de las drogas, ¿no? Lamentablemente la historia de la política de drogas está muy plagada de prohibicionismo, abstencionismo y políticas que intentan recortar la posibilidad de acceso y derechos de las personas. Y esta diplomatura en particular tiene el trabajo de construir un corpus teórico y político con otras perspectivas, digamos. Eh, y toda mi formación, desde que ingresé a la universidad hasta este momento, formación de grado, de posgrado y también esta diplomatura ha sido en espacios públicos y me parecía que era necesario hacer énfasis en la necesidad de defender lo público. Esta mañana nos juntamos en la secretaría y decíamos, bueno, en los momentos en los que gobierna la derecha es momento de resistir y en los momentos de bonanza, en los momentos de posibilidad de ampliar, es también nuestra responsabilidad tomar esos espacios y hacerlos crecer, profundizar y construir dispositivos efectivos, cosas que puedan colaborar en la accesibilidad de las personas a la garantía de sus derechos. Eh, Como les contaba, esto es un trabajo integrador de una diplomatura en donde mi intención fue preguntarle a tres inteligencias artificiales, ChatGPT, Meta AI y Gemini, que es la inteligencia de Google, ¿qué es el chemsex? Porque yo pensaba, presumía, que iban a asociar la práctica a la población LGBTIQ+, y un poco mi intención, medio chicanera, era discutirle eso a las inteligencias artificiales. Para mi sorpresa, una sola de las tres asoció la práctica a la comunidad, pero sí lo que abundó en todas las respuestas fue lo que recién Leti presentaba como una perspectiva de riesgo, en donde lo único que presentan es, de hecho hay una de las inteligencias artificiales que dice, si conoces a alguien que esté practicando chemsex, eh, tenés que pedir ayuda profesional, ¿no? Ayer lo comentaba con unos amigos y decían, si conoces a alguien que esté, ya le estamos enviando un patrullero a la puerta de su casa. Eh, entonces decidí tomar ese emergente a partir de la pregunta de por qué las respuestas están todas centradas en el riesgo y concentrar el trabajo en estos tres interrogantes, ¿no? Por un lado, ¿qué es el chemsex? ¿Quién lo define? ¿Con qué intereses? ¿Y bajo qué perspectivas? Por otro lado, cómo son las construcciones de verdad de las inteligencias artificiales, cómo es que computan sus respuestas, cómo es que construyen esas respuestas, y también ahí tal vez abrir la pregunta por cómo esas respuestas pueden construir o destruir prácticas, colaborar o desfavorecer determinadas poblaciones, ¿no? Y por último, cómo construir perspectivas que no sean amenazantes y en lugar de centrarse en el riesgo, otorguen herramientas, ¿no? Em, las tres definiciones que encuentro, por un lado, son muy distintas, van a ver. Meta responde, puse la fecha porque las inteligencias van cambiando su respuesta dependiendo del momento, entonces también me parecía que era importante marcar el momento exacto en el que yo le pregunto. Meta AI contesta que el chemsex se refiere a la práctica de mantener relaciones sexuales bajo la influencia de ciertas drogas, generalmente con el fin de intensificar la experiencia sexual o para aumentar la duración de la actividad sexual. Pareciera que el chemsex es un medio para un fin, ¿no? Es el uso de sustancias para aumentar la duración o la experiencia sexual. Para hacer un primer análisis tomé la primera oración, que era lo primero que contestaban las inteligencias artificiales. ChatGPT, por su lado, es la que sí asocia la práctica con la comunidad y dice que el chemsex es un término que se refiere al uso de drogas
durante encuentros sexuales, especialmente en la comunidad LGBTIQ+. Ya vamos a hacerle pregunta a esta asociación entre población y práctica. Si Meta AI era un medio para un fin, esto es una práctica asociada a una comunidad. Y Gemini, que me parece la más interesante de todas, la más graciosa, dice que el chemsex es un término que proviene de la combinación de las palabras chemicals y sex. Respuesta etimológica casi que higienizada, ¿no? De la práctica, como, ¿qué es? Es una palabra. Fin. Eh, Obvio, yo me encuentro con estas tres respuestas tan variadas y digo, bueno, no, o sea, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, que yo no puedo hacer un análisis único porque las respuestas son tan amplias que necesito otras definiciones, ¿no? Vamos a ver quiénes están en este momento definiendo chemsex. Entonces, decido hacer el ejercicio de empezar a googlear y buscar así de manera bien amplia. Y lo que más abunda es medios masivos de comunicación con unos títulos mueren por chemsex, ¿no? Todo es trágico, todo es riesgo, todo es amenaza, todo es el peligro que se encuentra ahora en nuestras sociedades, ¿no? Parece el fantasma del comunismo. Eh, y entonces digo, no, bueno, vamos a buscar definiciones de gente que sabe. Entonces me fui a buscar definiciones propias de la cultura de las drogas. La organización social Échele Cabeza es una organización colombiana con una trayectoria maravillosa en la cultura de las drogas desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que trabaja con población que usa sustancias. Recién Leti hablaba de los dispositivos no profesionalizados, ¿no? No médicos. ¿Por qué necesitamos respuestas profesionalizadas a prácticas que son de las más humanas que conocemos, ¿no? La humanidad tiene relaciones con las sustancias psicoactivas desde sus comienzos, entonces, ¿por qué necesitamos de alguna forma profesionalizar cuando no hace falta? Muchas veces se sobreprofesionaliza la intervención en el campo de las drogas. Y esta organización surge de la sociedad civil y de hecho es la que empieza a instalar la necesidad en Colombia de testear sustancias. Para mí son referentes en el campo, entonces fui a ver qué decía Échele Cabeza sobre el chemsex. Y dicen, el término chemsex hace referencia al uso intencionado de sustancias psicoactivas, legales e ilegales, con el fin de mantener relaciones sexuales duales o grupales durante largos periodos de tiempo, aumentar los niveles de excitación, placer, resistencia y establecer un espacio libre de inhibiciones. Acá ya tenemos una definición un poco más elaborada, ¿no? Como se nota que hay alguien detrás de esta definición, un grupo de personas que se sentaron, que debatieron, que pensaron qué decir sobre esto y que hacen algunos detalles que para mí son importantes de remarcar. Cambian el concepto de droga por sustancias psicoactivas, eh, amplían la característica de legales e ilegales, ¿no? Las tres inteligencias artificiales en algún momento hablan de las sustancias que se usan para el chemsex. Después vamos a criticar un poco esa idea. Y todas las sustancias que están listadas son ilegales, ¿no? Y acá Échele Cabeza amplía esta idea de legales e ilegales y encuentra como varios de los que podríamos meter en el grupo de beneficios de la práctica, ¿no? Sí, habla un poco más de para qué es que se lleva adelante esta práctica. Otra organización propia de la cultura de las drogas es la Asociación Civil Intercambios, que es una asociación civil argentina que trabaja desde la década del 90 en la reducción de riesgos y daños. De hecho, es a la que le debemos la introducción de esa perspectiva en nuestro país. Eh, Hace un gesto que me parece súper interesante, sobre todo para estos temas que cuando lo conversábamos, cuando preparábamos la conferencia con Leticia y con Gonzalo, hablábamos de lo que no está dicho por lo alto es porque está circulando por lo bajo, ¿no? Ahí el silencio sobre algunos temas nos habla mucho, nos está indicando algo. Y la Asociación Civil Intercambios no se queda con ese silencio, sino que va por lo bajo y va a participar de las fiestas en donde se practica chemsex y a hablar con las personas que están llevando adelante estas prácticas
para encontrar los conceptos, los términos, las palabras propias de esa cultura. Entonces lo que hace es hablar de morbo, fiesta, revente o vicio, que son los sinónimos a chemsex que las personas en esas fiestas les entregaron a esa institución, digamos. Entonces, esta práctica es el uso intencionado de sustancias psicoactivas antes, durante y o después de un encuentro sexoafectivo para facilitarlo o mejorarlo. Acá de nuevo, ¿no? Intercambios hace la modificación de drogas por sustancias psicoactivas y tiene esta particularidad de situarlo en su propio territorio. Y acá, claramente, la diversidad de definiciones es amplísima, ¿no? Como todo concepto, es un término en disputa, es un término que para mí tenemos que construir nuestras propias definiciones, ¿no? No tenemos que eh, dedicarnos a repetir definiciones construidas por otros, y que cada definición responde a distintos intereses, distintas perspectivas y distintas relaciones con la práctica. Jordi Garo, que es el coordinador de ChemSafe, que es la política de ChemSafe que tiene Energy Control. Energy Control es una organización de la sociedad civil catalana que después se expande a todo el Estado español, de referencia en estos temas. Jordi Garo lo que dice es, no podemos contar con una única definición de chemsex. No la encontramos porque los intereses son tan variados que cada quien define desde donde quiere para lo que quiere, ¿no? Entonces me parecía importante construir la propia definición de chemsex para este texto. Y entonces para este trabajo, chemsex es un término paraguas que se usa desde distintos intereses para nombrar la interacción entre sustancias psicoactivas y prácticas sexuales. Y acá me aporte con una insistencia de que es un concepto construido en el norte global y trasladado a otros territorios con las tensiones que estos movimientos suponen. A veces de manera forzada y a veces más situadamente, ¿no? A veces de manera forzada y a veces más situadamente como hace intercambios, que va a las fiestas, que toma las palabras reales que están sucediendo en ese momento en esa comunidad. Eh, Milton Romaní, que me imagino que lo conocerán, porque es uruguayo, ex secretario de la Secretaría Nacional de Drogas, hace unos análisis geopolíticos muy interesantes de cómo las cuestiones relacionadas con las drogas tienen una distribución geopolítica muy desigual. Históricamente, la cooperación internacional no funciona de manera adecuada porque son los nortes globales eh, los lugares en donde se centra la demanda y somos el sur global los lugares en donde se centra la producción de esas sustancias, cuando esa producción está acompañada de un montón de violencias, no sé, podemos pensar en las migraciones forzadas, podemos pensar en la fuerza de los grupos narcos en determinados estados, digamos. Entonces, en esa relación desigual del norte y del sur, que ya sabemos que existe, que es histórica, que viene de la colonia, que tiene cientos de años, a eso cuando hablamos de drogas se le suma un porotito más que también hay que tener en cuenta. Entonces, a mí esa llamada de atención de Romani me parece muy importante al momento de empezar a instalar ciertos términos. ¿Es chemsex lo que queremos usar? ¿Es que queremos construir otro concepto para nombrar nuestras prácticas? ¿Qué cosas están pasando en los sures globales? ¿Cuáles son las prácticas que tienen una interacción entre sexo y drogas? ¿Quiénes son las personas que ejercen esas prácticas? ¿Las queremos nombrar? ¿Queremos construir de eso una línea política? Eh, yo tengo la certeza de que cuando los países del sur global se miran entre sí, producen herramientas muchísimo más útiles que las que vienen construidas por otros e importadas a veces de manera forzosa. Entonces, en toda la producción de este trabajo, yo sentí una incomodidad en esta pregunta de, ¿será que tenemos que alimentar este concepto o será que realmente tenemos que dedicarnos el tiempo y la energía a pensar qué es lo que está pasando en nuestros territorios y cómo construimos las herramientas para nuestros territorios, para lo que nos pasa a nosotros, digamos? Ahora vamos a pensar un poquito cómo es que las inteligencias artificiales han construido esas respuestas a mi pregunta.
Los, em, las preguntas que disparan como este capítulo del texto es cómo las inteligencias artificiales construyen verdad, cómo es que metodológicamente arman las respuestas. Vieron que, no sé si lo han hecho el ejercicio de preguntarle a alguna inteligencia artificial, que te va escribiendo en el momento, ¿no? O sea, parece como si estuvieses chateando con alguien y ves el momento en el que está escribiendo, no es que tira un bloque así. Cómo las inteligencias artificiales construyen verdad, qué estereotipos preceden a las inteligencias artificiales y se expresan en sus respuestas, y cómo podemos identificar los sesgos conservadores que traen y de alguna manera resistirlos, ¿no? Las versiones que yo usé para este trabajo de ChatGPT, Gemini y Meta AI son versiones de modelos que se llaman LLMs, Large Language Models. Son modelos de lenguaje que han sido entrenados con grandes cantidades de texto y que lo que hacen es generar de manera probabilística, o sea, calculan probabilísticamente qué palabra introducir una detrás de la otra, ¿no? Entonces, no es, a mí me dan ganas de citar a Emi Garzón. Emilce Garzón es una periodista argentina que trabaja sobre todo cuestiones de tecnología y que es parte de un podcast que se llama La Última Frontera, que se los recomiendo mucho. Si podemos, vamos a ver un fragmentito de un capítulo que insiste mucho con esto de las inteligencias artificiales no piensan, computan, están haciendo cuentas. Están haciendo cuentas en base a bases de datos que han seleccionado previamente otras personas, digamos, ¿no? Uy, no, todavía no, espera. Entonces, las respuestas no las inventan las inteligencias artificiales, sino que es el procesamiento de un montón de texto, un montón de datos que han sido seleccionados por las empresas que generaron esos modelos y que han dado de comer a esa respuesta, ¿no? Y acá tenemos un problemón. Acá se nos abre un problemón bárbaro. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo que se llama Miranda Fricker, que es una filósofa británica, que ella labura mucho el concepto de injusticia epistémica, eh, para nombrar las desigualdades que hay en la posibilidad de producir conocimiento, validarlo, publicarlo y difundirlo, ¿no? ¿Qué personas tenemos la posibilidad de construir conceptos, de que esos conceptos sean reconocidos por las comunidades y que esos conceptos sean tomados por las comunidades, por los estados, por quienes quisiéramos nosotros que fueran tomados, ¿no? Lo que suele suceder es que el molino lleva el agua siempre para el mismo lado, ¿no? Las personas que cuentan con determinados capitales privilegiados van a ser las personas que van a tener mayor acceso a hegemonizar su verdad, ¿no? Si nosotros pensamos que las inteligencias artificiales computan por cantidad de veces que una palabra fue atrás de la otra, lo que más abunda es lo que más se va a repetir. Y en temáticas en donde lo instalado es lo más conservador, como por ejemplo los temas de drogas, tenemos un problema muy grave, porque la mayor cantidad de textos que hay tienen perspectivas conservadoras. Como ven en el librito ese que está ahí, se llama así Sexismo y Salud. Yo trabajo también temas de diversidad sexual, soy una persona trans, soy militante desde los 16 años y trabajo muchísimo temas asociados a el cisexismo, la patologización, la heterosexualidad obligatoria, el binarismo de género. Temas también en donde la gran cantidad de material es patologizante, es expulsivo, es estigmatizante. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si las respuestas son probabilísticas y se construyen en base a cuántas veces se unieron unas palabras con otras, entonces hay que tener mucho cuidado de con qué bases de datos se entrenan a esos modelos, porque si los modelos se entrenan con perspectivas patologizantes, entonces en cualquier momento una inteligencia artificial te va a decir ser una persona trans es una enfermedad. Y eso se asocia con el otro problema que tenemos, que es que las personas somos muy cómodas y nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y preguntar en voz alta en nuestra casa, ¿no? Esta distopía, fantasía del futuro,
digo, fantasía y distopía a la vez, a propósito de decir en voz alta, ¿cuánto le tenía que poner de harina a la torta? Y que te responda una voz y te diga, eran 300 gramos. A la vez, es la misma máquina que cuando preguntemos qué es ser una persona trans, es una enfermedad. Entonces, ojo, porque estamos construyendo vínculos con modelos de lenguaje que están siendo entrenados por grandes grupos de poder. Y esos grandes grupos de poder, en un futuro, ya lo son en este momento, ¿no? Pero cuanto más instalemos este uso eh, acrítico, porque yo no estoy en contra del uso de las inteligencias artificiales, me parece que tenemos un problema con el uso acrítico. Cuanto más lo instalemos en nuestra vida cotidiana, más vamos a creer en esa verdad. Vamos a ver si podemos hacer esto, de ver este fragmentito, que me parece muy bueno. Esperen, ¿eh? Porque es... Ahí vamos. Cortito bien, y tal coordenada, tal palabra, empieza siendo cualquiera. Explico de dónde viene. Él dice que lo que hacen los LLMs, los modelos entrenados con gran cantidad de texto, es asociar coordenadas en el espacio, digamos, en el espacio virtual, a palabras. Entonces dicen, bueno, casa está acá y puerta está acá. Entonces, la teoría es que cuantas más textos, videos, imágenes asocien puerta con casa, más cerca van a estar esas palabras. ¿Sí? Esto es lo que viene diciendo él. Cercas, cercas, luego puedes operar y decirle, dame los textos intermedios entre los dos líneas, resumime textos. Todo lo que computa la IA. Claro. Ahora entiendo, claro, desde dónde viene el problema de los sesgos. Claro. Claro. Porque fue entrenado con textos. Sí, otra definición de sesgo podría ser el marco teórico o el marco del los textos que vos suministraste como entrenamiento. Claro, después vos podés entrenar, tomar decisiones, porque en última, si de repente la palabra es nazi, lo haces con algo positivo porque viste ciertos textos y vos lo querés cambiar, lo podrías hacer. Aquí, bueno, es estático. Entonces, yendo a la actualidad, cuando se habla de los sesgos. Yo digo que en este afán de decir el próximo token se ajustan las coordenadas de cada una de las variables. Es difícil que nazi que quede cerca del positivo, necesitarías una gran cantidad de párrafos que contengan la palabra nazi cerca de adjetivos positivos. Pero si yo quiero entregar a datasets y hacer un cambio, porque de repente aparece un nuevo animal que se descubrió en la Antártida y que... Bueno, ahí Emi le sigue discutiendo, ¿no? Pero él es, no me sale ahora su apellido, pero es una de las primeras personas que empieza a trabajar con inteligencias artificiales en la Argentina para intentar valorar comentarios, ¿no? Tipo comentarios de Mercado Libre, comentarios de Google Maps, intentar crear inteligencias artificiales que valoren si esto es un comentario positivo o un comentario negativo. Después, un asterisco, sucede algo muy gracioso, que es que en Argentina la ironía circula de manera amplísima, es una de las grandes resistencias que tenemos a no caer en la tristeza. Entonces, las inteligencias artificiales que no entienden la ironía no podían realmente hacer cálculos certeros, solamente les servían esos modelos en otros países. A mí me dio mucha felicidad cuando contó esa parte. Bueno, él mismo reconoce, ¿no? Reconoce. Dice, no te podría pasar que nazi queda cerca de algo bueno, porque para eso necesitarías un montón de textos que asocien nazi con algo bueno. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial es entrenada con un montón de textos que asocian nazi con algo bueno? Estamos entregando a empresas privadas con capitales, de los mayores capitales que tenemos en el planeta, la posibilidad de ser dueños de la verdad. Google, que es una de ellas, en este afán por ser una empresa del bien que tienen, supuestamente, hacen una serie de cursos, de formaciones
Y yo me metí porque soy un ñoño adicto a estudiar, me encanta, entonces dije, vamos a ver qué dice Google realmente de las inteligencias artificiales. Es una formación bastante larga, muy interesante, en la que desarrollan todos los sesgos que existen, desarrollan todos los daños que generan las inteligencias artificiales, reconocen que muchas inteligencias artificiales inventan respuestas a las que no sabrían responder, pero que en realidad no saben decir no sé. Mi compañera es bióloga, está escribiendo su tesis de doctorado y para pulir párrafos, para hacer cositas, las inteligencias artificiales se han vuelto una de sus compañeras cotidianas, ¿no? Y entonces a veces se cuelga y empieza a preguntarle cosas y en un momento le preguntan a la inteligencia artificial, ¿por qué? Le dice, ¿tenés más, ¿sabés si hay más textos de esta persona? Y la inteligencia artificial le inventa un texto entero. O sea, no el contenido, sino le dice nombre, apellido, fecha de publicación, título de la publicación, en dónde fue publicada. Ella lo empieza a buscar por todos lados, se da cuenta que eso no existe. Y le dice, este texto no existe. Ay, no, sí, no existe. Entonces, ¿por qué me dijiste que existía? No, porque no te quería decir que no sé. Es como, che, acá tenemos un problemón, porque no saber es una gran potencia. O sea, no saber es buenísimo. Así es como nos encontramos, como pensamos, como discutimos, como... bueno, Google nombra todos los sesgos que existen, desarrolla los daños que puede producir, ¿no? Está este problema de no reconocer que no sabe y también está el problema de las alucinaciones, que es un tema de las inteligencias artificiales, que es que inventa, construye una respuesta que no es real, digamos, ¿no? Pero la da como cierta. En ese mismo capítulo, yo les recomiendo muchísimo ese capítulo de La Última Frontera a quienes les interesa profundizar sobre inteligencias artificiales. Creo que es el 85, a ver si lo dice acá. 85, episodio 85, Ernesto Misleg. Em, Porque en un momento dice que le pasó una vez o que escuchó una historia de un tipo que le pide a la inteligencia artificial que le diseñe una estructura de una casa. Pero que después este tipo se encuentra con un ingeniero y el ingeniero le dice, no, 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 esto es un desastre. Y lo que dice Santi Siri, que es uno de los conductores, es, no sabemos lo que no sabemos. Entonces, si le vamos a regalar la verdad a estos modelos y no sabemos lo que no sabemos, tampoco sabemos cómo criticar sus respuestas, ¿no? Como tenemos que estar muy entrenados para eso. Entonces, Google lo que dice es que las IAs deben ser desarrolladas y usadas de manera responsable con la intención de beneficiar a las personas, ¿qué personas? Y evitar el daño. Y acá a mí me parece muy importante hacer una llamada de atención porque pone, deben ser desarrolladas y usadas, como si desarrollar un modelo de lenguaje y usar un modelo de lenguaje cargara con las mismas responsabilidades. Desde mi punto de vista, desarrollar un modelo de lenguaje tiene una cantidad de responsabilidad, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man nos enseñó mucho. Eh, Desarrollar un modelo de lenguaje y ponerlo a disponibilidad de la población es una responsabilidad inmensa que tiene que estar enmarcada en reglamentaciones claras y con estados fuertes que puedan penalizar los momentos en los que esos daños efectivamente sucedan y perseguir a las empresas para que esos daños no se repitan. ¿Qué pasa cuando gobierna gente como Trump o como Milley, a quienes realmente no les interesa, ¿no? Que el daño no suceda, al contrario, y que no van a perseguir a los grandes capitales? Entonces, hay una formación que ofrece Wikimedia Argentina. Es probable que Wikimedia Uruguay también ofrezca la misma, pero es virtual, por ende se pueden conectar desde donde quieran. Yo la hice, es muy buena. Es inicialmente sobre inteligencias artificiales y educación. Está pensada para docentes, eh, pero nos da muchas herramientas a quienes somos usuarios de las inteligencias artificiales. Y entonces acostumbrarnos a pensar cuáles son los circuitos que tenemos que hacer para decidir si es momento o no de usar una inteligencia artificial. Entonces, hacen como un circuito que me parece muy bueno, que es eh, la pregunta que yo voy a hacer. ¿Necesito que la respuesta sea verdadera? Sí, no.
Si sí necesito que sea verdadera, tengo el tiempo, o sea, si no necesito que sea verdadera, vaya, use la inteligencia artificial, diviértase generando imágenes, diviértase generando una novela, una canción, digo, para el arte es una herramienta bárbara. Si sí necesito que sea una respuesta verdadera, ¿tengo el tiempo y los conocimientos para criticar esa respuesta y mejorarla? Si sí los tengo, vaya, use la inteligencia artificial, use también sus conocimientos, critique esa respuesta y construya algo más interesante. Si no tenemos los conocimientos y el tiempo, no es una pregunta para hacerle una inteligencia artificial. Es momento de poner silla, culo, leer Wikipedia, la Encarta, buscar autores que sepan y dedicar el tiempo y la energía que necesitamos para aprender ciertos temas. Me daban ganas de traer una mini cita de González Zorrilla que dice: las representaciones sociales del problema droga no se corresponden necesariamente con las características objetivas del fenómeno en sí. En los fenómenos sociales es tan importante lo que la gente cree que pasa como lo que en realidad pasa. Para la gran mayoría de la población, incluidos los propios usuarios de drogas, el problema se define y las respuestas se diseñan a partir de una serie de estereotipos. Esto en 1987 sigue más vigente que nunca. Si las cosas que pasan no son tan importantes como lo que creemos que pasa, ¿no? Si lo que vemos no es tan importante como lo que nos dice la inteligencia artificial, y esas inteligencias artificiales han sido entrenadas con contenidos conservadores, entonces esos estereotipos cada vez van a profundizarse aún más. Vamos a hacer doble clic en la perspectiva de riesgo y en la insistencia de estas respuestas en centrarse en el riesgo. Como sabemos, el riesgo tiene un montón de acepciones, es un concepto polisémico también en disputa, ¿no? Eh, y que podemos pensar, por ejemplo, deportes de riesgo cierto o inminente, que es un concepto que se usa muchísimo en la Argentina para evaluar situaciones de salud mental, riesgo financiero, riesgo comunitario, riesgo contextual. Me dan ganas de pensar, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, una operación de riesgo es una operación que tiene un potencial beneficio grande. El riesgo es valorado en relación al beneficio como una variable a tener en cuenta en la tríada, ¿no? Daño, riesgo, beneficio. Y se reconoce que una operación de alto riesgo es una operación que tiene un potencial beneficio grande. En, en las comunidades, por ejemplo, deportes de riesgo, ¿no? Nadie va a decir, si tu amigo anda en skate, pedí ayuda profesional, porque se puede llegar a quebrar y es un problemón. No, ¿qué hacemos con los deportes de riesgo? Estudiamos, tomamos clases, entrenamos. Si alguien quiere esquiar, va, toma clases de esquí y lo hace de una forma cuidada, con las herramientas, con los cuidados necesarios que hace falta, ¿no? Eh, el riesgo comunitario es un concepto que se viene construyendo desde la cultura BDSM de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir de situaciones de mucho daño, empezaron a darse cuenta de que las prácticas sexuales en las que hay acuerdos de pasajes de poder eh, tienen que calcularse no solamente entre las personas que están en esa práctica, porque la comunidad en la que esas personas están insertas puede correr el riesgo de sufrir daños también de ganar beneficios, ¿no? Entonces, el riesgo deja de ser algo de una persona, de dos personas o de tres personas que están en esa práctica para hacer algo que lo tenemos que pensar en términos comunitarios. Si nosotros que vamos a hacer esta práctica, algo sale mal, si nos peleamos, nuestra amistad, por ejemplo, ¿cómo afecta a la comunidad en la que estamos insertas? Si, si esta práctica construye lazos más fuertes entre nosotras, cómo eso también repercute en la comunidad en la que estamos insertas, ¿no? Reconocer que el riesgo no es algo ni individual ni de dos o tres personas, sino que el riesgo está atado a prácticas comunitarias. Bueno, podemos ver que tenemos un millón de definiciones distintas de riesgo, ¿no?
El problema es que cuando se trata de drogas, se trabaja con una idea de riesgo que parte de una visión plana y unívoca, que contrasta claramente en términos discursivos con la variabilidad de interpretaciones que los diferentes escenarios y contextos sociales atribuyen a dicho concepto. Muchas veces cuando hablamos de drogas, sobre todo si hablamos de sexo y drogas en la misma práctica, el riesgo parece que es sinónimo de daño. ¿Y qué efectos, no? ¿Qué efectos tiene la perspectiva centrada en el daño? En el daño, riesgo, en el riesgo que no tiene beneficio. Aumento del estigma, ¿no? Esto de lo que decíamos hace un ratito, lo que no se dice por lo alto se dice por lo bajo, y entonces eh, mejor, no, mejor que nadie sepa, ¿no? Que vamos a hacer esto. No, no le contemos a nadie, ¿no? Barreras en la accesibilidad, porque los equipos de salud no saben qué hacer si una persona se acerca y dice, yo estoy teniendo estas prácticas, estoy preocupada, preocupado, preocupade, porque tal vez me estoy zarpando un poco, tal vez, y las respuestas de los equipos de salud suelen ser mayor estigma, más barreras y poca atención. Ahí las prácticas de salud, enfermedad, atención, cuidados se nos van por el tacho y es mucho más moralista y policíaco que apoyatura y acompañamiento de salud, ¿no? Y dificultades en la circulación de la información, porque tenemos otras formas de pensar el riesgo que se centran en los cuidados y en la necesidad de cuidados que tenemos que tener para esas prácticas, y que ahí entonces sí necesitamos circular la información, ¿no? Leti recién hablaba, bueno, de la necesidad de dosis, ¿no? Interacciones, información. Eh, si acceder a esa información, como decía Leti recién, es tan difícil, entonces las prácticas de cuidado se nos escapan, digamos, se nos van por el costado. Entonces, la incorporación de la idea de beneficios es básica para comprender la evaluación de los riesgos sobre drogas. Si no hay perspectiva de beneficios, el concepto de riesgo no tiene sentido, no hay decisión posible. La gran pregunta, ¿para qué la gente hace esto? ¿Qué es lo que sacan de acá? ¿Cuál es el beneficio? Porque a partir de ese beneficio es que entonces podemos construir la tríada de riesgo, cuidados y beneficios. Y acá me daban ganas de hacer un doble clic en esos cuidados, porque siempre es una buena oportunidad para recordar cuáles son los cuidados que necesitamos a la hora de tener prácticas de consumo de drogas, y cuando eso además se suma con prácticas sexuales. Yo cuando laburo, sobre todo mi trabajo en reducción de riesgos de daños ha sido con adolescentes, y siempre insisto con que si vamos a dedicar 3 4 horas a ver qué nos vamos a poner para ir a la fiesta, ¿por qué no dedicamos 3 4 horas a ver qué vamos a consumir, qué efectos tiene, cuáles son los efectos que nos pueden hacer sentir bien y cuáles son los efectos que nos pueden hacer sentir mal, cuál es la dosis adecuada? Preparar la dosis antes de llegar a la instancia en la que se va a usar ese consumo, saber cuáles son las interacciones y ya saber cuáles van a ser las sustancias que yo puedo o no puedo consumir ese día, el día anterior, el día después. Em, Hidratación, descanso y sobre todo una estrategia que hemos construido desde la sociedad civil, que es la regla de 3, que después me enteré que los adolescentes de la provincia de Buenos Aires lo estaban empezando a usar para otras cosas. Yo se las enseñé para el consumo de drogas y la empezaron a usar para otras cosas, que es cuál es la sustancia, ¿no? Conozco esa sustancia, ya la probé, ya sé cuál es el efecto que tiene en mi cuerpo, ya sé si un mal viaje, me pega un mal viaje en ese momento, cómo se siente, o voy a pasarla aún peor, voy a terminar yo en una guardia en donde me van a tratar mal. Entonces, ¿cuál es la sustancia? ¿Cómo me pega? ¿Ya la conozco? ¿Cuál va a ser el contexto? ¿No? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Es un lugar que yo conozco? ¿Sé cómo volver a mi casa? Eh, ¿Conozco por dónde puedo salir si necesito tomar aire de un segundo para otro? ¿Y con quiénes? ¿No? Esas serían como las 3 variables centrales para tomar una decisión. Si hay 2 de esas que no conozco, entonces no hagamos la práctica. Si no conozco la sustancia y lo estoy haciendo con personas que no conozco,
y tal vez ahí el riesgo es un poquito más alto que el beneficio, ¿no? Entonces, tal vez conozcamos primero a las personas o probemos esa sustancia con otras personas que ya conocemos y recién en una segunda instancia hacer esa conjugación de esas tres variables, ¿no? Me voy a ir al medio del campo, un lugar al que es difícil llegar, del que es difícil irse, a probar una sustancia nueva y tal vez no, ¿no? Excepto que vos me digas, no, mira, tenemos todo un equipo armado de amigues que están sobrios, listos para subirse al auto y manejar en caso de que haga falta volver al centro de la ciudad. Joya. Pero si hay dos de esas variables que no tenemos claras, mejor dejarla pasar y buscar otra sustancia, buscar otras personas, buscar otro lugar, ¿no? Hacer que dos de tres sean las conocidas, ¿no? Yo pensaba cuando armaba esta presentación, pensaba que otras prácticas de la vida nos gustan, nos interesan y son muy riesgosas, ¿no? Y viajar, por ejemplo, es una práctica de riesgo. Podemos perdernos, podemos no entender una traducción, podemos enfermarnos lejos de nuestras redes de cuidado y no contar con los servicios de salud que necesitamos, podemos vivir situaciones traumáticas, es salirnos de nuestra zona de confort y explorar mundos desconocidos, lo cual es riesgoso. Pero la perspectiva que tenemos del viajar no está centrada en el riesgo. De hecho, hay una industria inmensa que se ha construido en arbitrar los cuidados necesarios para que esa práctica de riesgo sea acompañada. Entonces, ¿está el beneficio? Porque para quienes nos gusta viajar, el beneficio es inmenso. Es explorar nuevos territorios, nuevas personas, nuevas formas nuestras en esos territorios, nuevas comidas, nuevos olores, nuevas sensaciones. Precioso. ¿Están los cuidados? Sí, claro. Hay una sociedad entera pensando cómo se arbitran los cuidados para que esas prácticas de riesgo sean acompañadas. Y entonces los riesgos dejan de estar en el centro de la escena y el común de lo que pensamos es que viajar es maravilloso, ¿no? Entonces pensaba, el riesgo está en quien mira, ¿no? O sea, el riesgo está en la práctica, sin dudas, pero en cuál de esas tres variables ponemos la centralidad está en quien mira, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos perspectivas que no se centren en el riesgo a la hora de pensar en drogas y sexo? Para ir cerrando, porque no quiero que se me duerman, en relación a lo que decía Gonza al principio, no, yo no quería traer ninguna conclusión, ninguna respuesta, al contrario, me interesa muchísimo escucharles y traer preguntas. Esta presentación decía conclusiones, ahí donde dice preguntas finales, y dije, no, ¿qué conclusiones? Acá no hay ninguna conclusión, acá estamos llenos de preguntas. ¿Cómo construimos perspectivas que no sean amenazantes y en vez de hacer eso otorguen herramientas, ¿no? Era la pregunta del principio. Sigue insistiendo esta pregunta. ¿Cómo hacemos para en vez de centrarnos en los riesgos, centrarnos en los cuidados para garantizar esos beneficios y en caso de que haya un daño, saber qué hacer con ese daño? ¿Cómo posicionar estas perspectivas en entornos que cada vez son más injustas? ¿Cómo hacemos para hacerle el contrapelo a la injusticia epistémica e instalar la necesidad de que las inteligencias artificiales sean nutridas de otra manera? Hay un proyecto nuevo, no sé si Uruguay está metido, pero sé que está Chile y Brasil, que se llama LATAM GPT, que lo están haciendo los estados, reconociendo que las inteligencias artificiales son herramientas necesarias, que van a seguir creciendo y que entonces tenemos que saber quiénes están seleccionando las bases de datos y que eso sea transparente y público. Y que sea el Estado el que esté a cargo de hacer eso. Después, bueno, nos pasan cosas como que gana Milei y bueno, yo no sé si tengo ganas de que Milei le dé de comer a las inteligencias artificiales. Después vemos cómo hacemos con eso. Pero bueno, por lo pronto, que Lula esté armando una inteligencia artificial me sirve. ¿Y qué políticas pueden colaborar desde el Estado y la sociedad civil para hegemonizar estas perspectivas, para colaborar en centrarnos en los cuidados y para hacer de este un mundo un poquitito más justo? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Anne, por tu presentación. Quizá un breve comentario, hacemos una ronda de también aportes, preguntas. Veo además aquí que hay gente de grado, de posgrado, gente ya egresada, pero que está en formación continua y doy fe de eso. Y quizá voy a ir por algo que ver y nada que ver, que es que creo que al final de cuentas nos presentaste como un método de trabajo. O sea, haces un aporte metodológico que es muy valioso. Sí, podemos pensar el chemsex o cualquier otro fenómeno social que nos interese. Es decir, pensaba que cada persona que está aquí sentada en este momento, quizá haciendo un TFG, un TFM, está diciendo, y a ver, y esto, ¿no? Porque hasta ahora estamos como en un contexto muy polarizado, de son buenas, malas, vinieron a salvarnos, vinieron a hundirnos, y de repente vos tenés como unas precauciones, ¿no? Y pones a trabajar un pensamiento crítico. No las demonizás, no las idealizás, pero sí nos mostrás, por eso digo que sirve para cualquier problema, que es un ejercicio para seguir pensando. El problema es cuando renunciamos a querer pensar. Entonces, desde ese punto de vista, repito, me parece que es una conferencia que tiene mucha densidad teórica, pero sobre todo nos presenta aportes metodológicos para cómo construimos nuestros objetos de investigación o indagaciones atravesadas por la curiosidad. Y después era otra cuestión, vos decías, si no hay beneficio, pierde sentido, perdón, sí está bien, pierde sentido hablar de riesgo. Y uno podría pensar que directamente no hay experiencia humana o vida sin riesgo, ¿no? Y ahí pienso como los aportes de Anne du Formentel desde el psicoanálisis, una francesa, con su libro Elogio del riesgo, que siempre que puedo hago como esa recomendación. De hecho, Natalia, que es mi compañera, me mira diciendo, seguramente lo iba a decir. Sí, soy muy predecible, Nati. Otra cuestión que me pareció como muy interesante es la desautorización que están padeciendo a veces, o la autodesautorización que hacemos los seres humanos de nuestros propios saberes y conocimientos. Y coloco una anécdota que tiene que ver con el campo de la sexualidad, en este caso de la sexualidad infantil. La semana pasada charlaba con una amiga y me dice, bueno, mira, mi sobrino en el jardín, 5 años, se dio un beso con una compañerita y se armó como todo un, como decimos por acá, un tole tole, el equipo de dirección no sabía muy bien cómo intervenir, los pánicos morales. Y el papá de la nena no tuvo mejor idea que no sé qué pepino decirle ni a mi hija ni cómo ir a la reunión con la escuela, preguntémosle a ChatGPT. Sí, 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 sí. Le planteó como la viñeta, pasó esto, ¿qué me sugiere usted? Qué sé yo. Entonces, ¿qué pensaba con tu presentación y con esa anécdota que me hizo mi amiga? Sí, lo peor es que la respuesta era bastante asertiva. Le decía, no culpabilice a su hija, está en una fase de experimentación. Digamos que ChatGPT va bien en sus primeros semestres de psicología. Algo así. Pero lo que hoy que creo que nos sirve para poder pensar es en qué momento ese papá llega a desconfiar de lo que puede llegar a transmitir en un momento que es interpelante, movilizante. Nadie quiere pensar mucho en su hijo o su hija de 5 años teniendo una escena de ese tipo en ese momento del ciclo de vida. Pero sí esta idea de ChatGPT vendría a saber más. Entonces me preocupa puntualmente esta autodesautorización que hacen las propias personas de sus propios conocimientos, recorridos, experiencias vitales, eh, que a veces podrá tener que ver esto de lo holgazán, de no querer pensar, lo incómodo que es pensar, y otras veces vaya a saber uno a qué se debe, pero nada, agradecerte y vamos con los aportes y comentarios que puedan hacer las personas que están aquí presentes o que están siguiendo la transmisión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Graciela. No estoy en las categorías que tú nombraste. Así que la inteligencia artificial ya falló, ¿viste? Este, y vengo porque sí es algo que, con esto que te decía, sexo, droga y rock and roll era de mi generación y había los mismos miedos que hay hoy con la inteligencia artificial y entonces quería venir a ver desde qué lugar lo traías. Agradecerte, me parece muy interesante, ya le mandé a amigos que tengo en Buenos Aires de esto y le mandé a una docente, yo soy directora de el Espacio de Coordinación y Atención Nacional en Discapacidad eh, para hijos de policía es del Ministerio del Interior, así que
y lo armamos con personas privadas de libertad y personas en situación de discapacidad. Sí, imagínense, ese combo no existimos todavía como un combo discriminado por la sociedad, ¿no? Entonces, en este lugar tenemos una propuesta pedagógica que tiene que ver con el arte, la cultura. Entonces tenemos docentes que transgreden todo lo que tenga que ver con la educación racional, que es parte, somos muy críticos con la psicología, con la aplicación de test importados, porque todas esas personas quedaron en situación de discapacidad porque fueron primero discriminadas por la medicina, después por la educación y después por la sociedad. Entonces, ¿cómo retomar desde ese lugar para generar una educación inclusiva? Esta facultad no era accesible y hoy es toda accesible en función de todos los que hemos pasado por acá, trayendo todo ese tema. Es decir, que somos militantes del tema de discapacidad. Entonces, los otros días me invitaron a presenciar uno de los talleres y había una docente de la FADU, ¿no? Sí, diseño de la Facultad de Arquitectura, de la parte de diseño. Muy crítica ella con todo eso. Y entonces hicieron todo un trabajo primero para el 8M, que era qué lugar tenían las mujeres con discapacidad o en situación de discapacidad dentro del colectivo de género. Entonces ellos preguntaron, dieron una cantidad de prompt y le preguntaron a la inteligencia artificial para ver qué visión tenían de ellas. Muy complejo, fue tremendamente por esto de que quien arma las inteligencias artificiales indudablemente son humanos y pertenecen a un lugar, a una hegemonía, y la inteligencia artificial va a hablar desde ese lugar como ustedes lo planteaban. Entonces, en Uruguay ahora tenemos una diputada suplente que está en silla de ruedas. Entonces ellas pusieron a ver cuántas mujeres había primero en el Parlamento a nivel internacional y después lo trajeron a Uruguay para ver si conocía y que estuvieran sillas de ruedas. Y bueno, le pusieron mujer, pero la silla de ruedas que identificaba era esas que tienen ustedes. ¿Está? Ahí en el Parlamento. Entonces, después, la parte que cuando voy y leo la crítica de las personas en situación de discapacidad, que son personas con diagnóstico de parálisis cerebral, de autismo, de compromiso intelectual, y todas ellas habían armado todo eso, entonces decía en un momento, seguimos como invisible, no nos quiere ni la inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso es que cuando veo tu conferencia me interpeló venir a ver, ¿está? Así que somos de un colectivo también invisible y donde se interseccionan todos estos elementos como eh, la discapacidad, género, pobreza, todo nos pasa, somos como fuerte, pero donde también estamos ahora trabajando con la Facultad de Psicología en comunicación aumentativa alternativa y se está produciendo y vamos a participar del Congreso. Así que muy contenta, felicitarte y agradecerte y esto de que la gente joven se involucre en todo esto permite seguir avanzando. ¿Está? Gracias. ¿Una pregunta más? Comentario, crítica, sobre todo críticas. Gente tímida. Sí, ya. Solo me quedó la duda. No problema. A mí solo me quedó. Ay, no me gusta esto. Solo me quedó la duda de si existe la posibilidad de que te haya dado una respuesta como personalizada a todas las inteligencias. Sí, estamos de acuerdo que sí. Sí, Está. sí, puede ser. De hecho, lo que hace la IA es lee la pregunta para escanear el contexto, el tono y
y la solicitud. Y en base a eso es que probabilísticamente arma, ¿no? Entonces, viste que vos le podés pedir, por ejemplo, formas, ¿no? Hacémelo un poquito más formal, hacémelo un poco más coloquial. Entonces, sí, es probable que haya dado una respuesta personalizada, pero imagínate que si yo tengo formación en drogas, vengo trabajando en este tema y me da esta respuesta a mí, no quiero ni saber lo que le da a un adolescente, porque bueno, hay un montón de cosas que quedan por fuera de la presentación, pero también las preguntas de qué efectos tienen esas respuestas en las personas, ¿no? Digo, este ejemplo que traía Gonza, de esta persona que no confió en lo que sentía, en lo que pensaba, en sus valores, en sus decisiones de criar. Digo, si ya tiene 5 años, porque hace 5 años que está criando a esa persona, o sea, ya tiene un doctorado, ya. Si ya hace 5 años que está criando, hay algo de que las inteligencias artificiales están teniendo reales efectos en nuestras subjetividades. Y si esa es la respuesta que me da a mí, que soy bastante insoportable, me da miedo lo que le dice a un adolescente, una persona adulta, que tal vez tiene un bichito que le picó, que le da un poco de ganas de saber, o tiene un amigo, una amiga que está medio en una, entonces quiere investigar, y si le salta con cualquier otra cosa que sea aún más estigmatizante, aún más patologizante, aún más grave la respuesta, digo, como me parece muy, muy problemático. Y también me reía con esto de que decía Gonza de la propuesta metodológica, ¿no? Yo pensaba, bueno, si hay alguien que vino para aprender qué drogas y qué posiciones, está al horno. Porque no era esto lo que yo venía a contar. Se deben haber comido una desilusión brutal. Como, bueno, si quieren eso después lo hablamos afuera, tomamos un cafecito. Pero bueno, sí, es más una crítica a cómo se construye la verdad y qué cosas estamos creyéndonos y cómo se construyen las definiciones que el chemsex, digo, ¿no? ¿Qué sustancias, en qué contexto? Como que esas partes me parece que para eso vamos a experimentar en vez de hacer una conferencia en la universidad. Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias también a todos por lo que presentaban. Me resulta muy interesante. Siento que también estamos muy entusiasmados todos en lo que es la inteligencia artificial y que de hace, no sé, poquitos años a esta fecha es como que, no, nos estamos invadidos también. Nada, desde el campo de la psicología, como comentario también para poner sobre la mesa, la cantidad de gente que hoy en día te dice, che, tipo, yo no voy al psicólogo, o sea, con lo que decía el ejemplo de Gonzalo, ¿no? O sea, no voy al psicólogo, o sea, yo consulto todo con la inteligencia artificial. Estaba también como muy preocupante en lo que vos decías, que también tenías con esta investigación, es las formas de construcción de subjetividad, ¿no? También yo trabajo en lo que es discapacidad y nada, está bueno como hacer también ese ejercicio de qué es lo que se ha encontrado la gente cuando va a preguntar algo sobre un tema. Yo no lo hice con ese rigor que vos lo hiciste en una investigación, pero sí a partir de la inteligencia artificial, nosotros para informes, no sé, yo lo manejo todos los días, pero tengo como un recorrido por la facultad que me permite decir, no, esto no es así. Y me ha pasado muchas veces, tipo, yo me siento en una discusión encarnizada porque yo tipo, tengo conocimientos de algo y sé que me está zanateando, ¿me entendés? Hace poco, porque también como me interesa mucho el tema, vi como que había un curso ahí sobre inteligencia artificial y, y nada, uno de los piques ahí que tenía era que vos podés como ir a la parte de configuración por lo menos el de ChatGPT, y le podés dar explícitamente la orden de decirle, si no sabes, tipo, no lo contestes. Porque me he encontrado situaciones como diciendo, esto que está diciendo no es, sí, discúlpame, porque todavía siempre termina bien parado. Me gustaría como tener la capacidad que tiene ChatGPT. Claro, porque tipo, claro, sí. Yo lo he tratado de enlazar con programas de diseño porque es otro plano que me gusta trabajar. Y un día me dijo, yo te hago ese diseño tipo en Canva. Y tipo me decía, che, esperá porque no estoy, no puedo, no puedo. Hasta un momento dije, no puedo esperar más. Tipo, pues eso no, tipo, ta. Pero siempre hasta tiene la posibilidad de como quedar bien parado. Y después te dice, ¿puedo si me pagás?
Claro. ¿Viste que se empiezan a esperar? Bueno, yo ya caí en el. Un día esperando. Yo ya caí en el. Casi Claro. no. Sí, sí. Bueno, no sé, iba por ahí por agradecerles, tipo también por esto de que muchas veces también el camino fácil de que te, nada, que te facilita también la línea de pensamiento en alguna cosa, nos puede dejar un poco sin reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo y bueno, está bueno también estos aportes que ustedes están trayendo. Me pareció muy interesante. Devuelvo. ¿Alguien más? Bueno, yo quería aprovechar un comentario chiquitito también. Esta presentación, esta conferencia es en el marco de una visita, me alejo un poco ¿no? del acople, a ver si. De una visita que termina mañana, todavía me queda una actividad más. Mañana me vuelo, sí. No, 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 no. Hoy a las 7 menos 10 de la tarde una entrevista en Radio Pedal. Así que sintonicen la radio, me han dicho que es una radio muy interesante, así que 18:50 estaremos ahí. Pero bueno, es una visita que empezó el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Trabajo Social, siguió ayer en Humanidades con les compas del grupo de disidencias y hoy acá en Psicología. Toda esta visita nace en realidad por una invitación de una institución que me convocó para hacer una formación y que 10 días antes de la formación decidió no hacerse cargo de sus compromisos y bajarse de todo eso y dejarme a mí con todos estos compromisos sin financiar pasajes, ni comida, ni traslados. Por suerte, la Universidad de Gonzalo, con sus grandes gestiones, pagaron una noche de hotel y la Facultad de Ciencias Sociales pagó otra noche de hotel, pero todo lo demás terminó quedando por mi cuenta. Y entonces contarles que la mesa de libritos y fanzines está ahí también para cubrir los gastos de esta visita y de esta intención de compartir ideas, de pensar en conjunto, de seguir preguntando y construyendo pensamiento crítico. Y por mi parte, agradecer nuevamente, muy contento con estos intercambios. La puerta de esta facultad se abrió muy fácilmente con solamente mandar un mail al CRAM y la secretaría también. Yo me estoy sintiendo muy, muy mimado, muy recibido, así que agradecerles a ustedes por haber venido. Sé que un viernes a las 2 de la tarde, dificilísimo, y la verdad es que se nos ha llenado el salón, así que agradecerles muchísimo. Agradecerte, Leti, por tus palabras fantásticas. Y bueno, ojalá nos encontremos de nuevo pronto. De nuestra parte, como CRAM, también queríamos hacer como dos observaciones. Por un lado, decirles que esta es nuestra actividad en el marco del Mes del Orgullo, que como muchos aquí saben, en este momento estamos desfinanciados, ha caído el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, estamos en conversaciones con las nuevas autoridades y por ende quizás nos hubiese gustado también hacer otras actividades más, además de esta, en este mes tan especial. Pero bueno, estamos haciendo lo que se puede y nos reencontraremos en septiembre, donde estamos preparando dos actividades. Entonces, lo único que podemos decir hasta ahora es, en septiembre pasarán cosas, habrá dos, y suponemos que ya a mitad de julio estaremos haciendo como la difusión por flyers para que vayan sabiendo, puedan replicarlo y que la convocatoria sea tan buena como la de esta tarde. Vuelvo a agradecer a Anne por el sacrificio que ha implicado esta movilidad, pedir disculpas, aunque no tengamos nada que ver con esta cooperativa, organización, pero bueno, lamentamos que haya sido esa tu interacción con nuestro país en esta oportunidad. Sé que en otras visitas ha ido mucho mejor. Y si se puede como apoyar justamente con la compra de los libros y tal, bienvenido sea, gente. Una vez más, gracias por confiar en esta agenda de trabajo, en estas temáticas y en este servicio y en esta casa de estudios, y que tengan un muy, muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima.